¿Qué pasaría si todo lo que has hecho, todo por lo que has trabajado, nunca fuera suficiente? Es una pregunta que me hice repetidamente durante años. Soy Lily Adams y he pasado toda mi vida tratando de demostrar que importo, no solo al mundo, sino a mi propia familia. Al crecer, yo era la callada, no la que practicaba deportes o traía trofeos a casa como mi hermana menor Megan. No, yo era la que siempre parecía desvanecerse en un segundo plano, la que trabajaba duro, sacaba buenas notas y mantenía la cabeza gacha. Pero no importa cuánto logré, nunca pareció ser suficiente. No para mis padres, y ciertamente no para Megan. Para ellos ella siempre fue la estrella brillante, hermosa, encantadora sin esfuerzo, y un reflejo perfecto de todo lo que querían. No estaba resentido con ella, no exactamente, pero me dolió. Recuerdo una Navidad cuando tenía 10 años, ella compró una bicicleta nueva y reluciente. Era del tipo con el que solo podía soñar, elegante, rápido y perfecto. Mientras tanto, conseguí un juego de ajedrez de segunda mano, ni siquiera uno nuevo. Mis padres dijeron que lo apreciaría más. Dijeron que era más responsable, más maduro. No necesitaban decirlo en voz alta. Yo sabía lo que significaba. Ellos la amaban, les encantó la idea de ella, y yo estaba allí, pero no armé un escándalo. Nunca lo hice. En cambio, me concentré en mis estudios, en trabajar duro, en sacar buenas notas. Era mi forma de compensar todo lo demás que me faltaba. Al menos si no podía ganarme su amor, podía ganarme su respeto. Pensé que tal vez, solo tal vez, me verían por quién era, por todo el trabajo que hice, pero no, eso nunca sucedió. Me mudé cuando tenía 18 años. Dejé el pequeño pueblo, dejé a mis padres y dejé a Megan para construir mi propia vida. Encontré a Ethan, un hombre amable y tolerante que me veía por lo que era, no por lo que mi familia pensaba que debería ser. Nos casamos y unos años más tarde tuvimos a Jack. Mi vida era diferente ahora. Pacífico. Tenía la pequeña familia con la que siempre soñé. Mañanas tranquilas, noches cocinando juntos y fines de semana llenos de alegrías sencillas. Pero a pesar de todo esto, todavía sentía un tirón en mi pecho. Un anhelo de finalmente sentir que le importaba a alguien que no fuera Ethan y Jack. Aunque había construido mi propia vida, no podía evitar la molesta sensación de que todavía no era suficiente a los ojos de las personas que más deberían haberse preocupado. Mi familia. La verdad es que, sin importar lo lejos que corrí, cuánto logré, no pude escapar de esa profunda necesidad de validación. Era como una picazón que no podía rascar, un agujero en mi corazón que ninguna cantidad de éxito podría llenar. Pero seguía diciéndome a mí mismo que estaba bien. Tuve a Ethan, tuve a Jack, ya no los necesitaba. Y entonces, todo cambió. No estaba emocionado por la boda. Para ser honesto, apenas conocía a los novios. Ethan los conocía mejor, pero yo no tenía una fuerte conexión con ninguno de ellos. Fue uno de esos eventos a los que vas porque es lo correcto, no porque quieras. Una formalidad. Algo para tachar de la lista. El lugar era hermoso, por supuesto, uno de esos grandes salones de baile completamente blancos, que hacían que todo se sintiera elegante, incluso si era solo un martes. Las mesas estaban decoradas con centros de mesa perfectos y la suave música sonaba de fondo mientras los invitados se mezclaban, bebían vino e intercambiaban bromas. Debería haberme sentido feliz, supongo. Pero no lo hice, lo sentí, fuera de lugar, como si fuera solo otro cuerpo en la habitación. Ethan, como siempre, era una mariposa social. Él conocía a todos, lo que significaba que estaba hablando con la gente mientras yo estaba solo junto a la mesa de refrigerios, recogiendo mi bebida. Y fue entonces cuando lo escuché por casualidad. Las voces al principio eran suaves, casi como susurros, pero capté cada palabra. Eran mi madre y Megan, paradas justo detrás de una gruesa cortina de terciopelo, hablando de mí como si ni siquiera estuviera allí. ¿Puedes creer que Lily apareció?, dijo mi mamá, con un tono cargado de juicio, aunque trató de enmascararlo con una carcajada. Ella siempre está tan fuera de lugar, siempre tratando demasiado de encajar. Megan se rió, pero no era el sonido alegre que solía amar escuchar. Esta vez fue cruel. Sí, agregó, con la voz llena de sarcasmo. Quiero decir, realmente, ¿quién va a una boda cuando ni siquiera conocen a la pareja? Es como si estuviera desesperada por llamar la atención. Me congelé. El vaso en mi mano de repente se sintió pesado. No quería creerlo, pero ahí estaba. Estaban hablando de mí, riéndose de mí. Toda mi vida me había esforzado tanto por obtener su aprobación, para que me vieran.
y aquí estaban, riéndose a mis expensas, tratándome como una broma. No sabía qué hacer. Una parte de mí quería enfrentarlos en ese mismo momento, gritar y hacerles saber cuán profundamente me lastimaron. Pero no lo hice, sino que respiré hondo, con las manos temblando levemente, y me di la vuelta para alejarme. Había pasado demasiados años a su sombra, tratando de ser alguien a quien aceptaran, pero se estaba volviendo dolorosamente claro. Nunca sería suficiente. Mientras me alejaba, sentí que algo se rompía dentro de mí. No estaba segura de qué era, pero sentí que una parte de mí finalmente lo dejaba ir. Tal vez fue esperanza. Tal vez era la esperanza a la que me había aferrado, esperando que algún día mi familia me mirara y me viera por quien realmente era, no por el papel que querían que interpretara. Pero ahora lo sabía. Había pasado toda mi vida viviendo para su aprobación, y todo lo que había recibido a cambio eran palabras crueles y sonrisas vacías. Me excusé para ir al baño, esperando que el aire frío ayudara a calmar el creciente pánico en mi pecho. Pero incluso en la privacidad del baño, todavía podía escuchar sus voces, todavía podía ver la forma en que me miraban, como si fuera un fracaso. Esa noche, cuando volví al lado de Ethan, sonreí y fingí que todo estaba bien, pero en el fondo sabía que no lo era, sabía que había llegado a mi punto de quiebre. Esta vez no iba a tragarme el dolor. Esta vez iba a dejar de fingir. No sabía qué esperar cuando salí de la boda esa noche. Mis manos seguían temblando mientras sostenía la mano de Ethan. Mi respiración era superficial y el mundo parecía difuminarse a mi alrededor. Todavía me estaba recuperando de escuchar las crueles palabras de mi familia. Pero algo muy dentro de mí cambió. Por primera vez, no me preocupaba cómo se sentían por mí. No me preocupaba su juicio ni su decepción. Simplemente lo estaba cansado. Ethan no tenía idea de lo que había sucedido, pero podía sentir el cambio en mí. Él seguía mirándome, tratando de evaluar si estaba bien. ¿Lily? Preguntó en voz baja, con la voz teñida de preocupación. ¿Qué está pasando? Tragué, mi garganta seca. ¿Cómo podría siquiera empezar a explicarlo? Durante años, había estado tratando de darle sentido al rechazo de mi familia, pero ahora, parado afuera de ese salón de baile, lo veía por lo que era. Su crueldad era suya, no mía. Escuché algo, comencé, con la voz baja pero firme. Ethan dejó de caminar, apretando su mano contra mi mano. De mi mamá y Megan, estaban hablando de mí, sobre cómo soy un fracaso, sobre cómo no pertenezco a este mundo que han construido. Pude ver el dolor en los ojos de Ethan. Él no dijo nada, pero sabía lo que estaba pensando. Debería haber estado allí para ti. Negué con la cabeza, tratando de tranquilizarlo. No es tu culpa, y simplemente no puedo seguir fingiendo más, Ethan. Permaneció en silencio por un momento, su pulgar rozando suavemente mis nudillos. Caminamos en silencio por un rato, el peso de mis palabras colgando entre nosotros como una densa niebla. El viaje a casa se sintió más largo de lo habitual, y pude sentir la pesadez de mis pensamientos presionándome. Cuando llegamos al camino de entrada, finalmente hablé de nuevo. He estado tratando de que me vean durante tanto tiempo, dije en voz baja, con la voz entrecortada, tratando de demostrar que soy digna de su amor, pero ya no puedo más, Ethan. No puedo seguir esperando su aprobación. He pasado toda mi vida esperando que me vieran, y nunca va a suceder. Las palabras se sintieron como una liberación, como si algo dentro de mí finalmente se hubiera soltado. Había pasado tantos años enterrando mi dolor, esperando que si trabajaba lo suficiente, si demostraba lo suficiente, finalmente me reconocieran. Pero ahora me di cuenta de que no importaba cuánto lo intentara. Ninguna cantidad de éxito o esfuerzo cambiaría su percepción de mí. La expresión de Ethan se suavizó, me tomó en sus brazos y por primera vez en mucho tiempo sentí que realmente me veían. Ya no se trataba de ser validado por mi familia, no se trataba de ser su hija perfecta, se trataba de ser suficiente para mí. No los necesito, susurré en su pecho. Las palabras salían tan fácilmente, tan naturalmente. Necesito dejar de vivir para ellos, para su aprobación. Ethan retrocedió ligeramente, con las manos sobre mis hombros, mirándome a los ojos. Eres más que suficiente, Lily. Siempre lo has sido. Y no tienes que demostrarle nada a nadie, ni a tu familia, ni a nadie. Nos tienes a mí y a Jack.
y te amamos, tal como eres. Cerré los ojos por un momento, dejando que sus palabras calaran hondo. Siempre supe que Ethan me amaba, pero escucharlo decirlo en ese momento, con tanta convicción, era exactamente lo que necesitaba escuchar. No estaba roto, no fui un fracaso, no era la persona que mi familia había tratado de hacer que fuera. Yo era yo, y eso fue suficiente. Los días siguientes a esa noche se sintieron extrañamente tranquilos. Estaba flotando entre mi vieja vida y algo nuevo, algo que aún no había comprendido del todo. Sabía que necesitaba seguir adelante, pero cada vez que intentaba respirar, el peso del pasado volvía a caer sobre mí. Las palabras de mi madre y Megan todavía resonaban en mi mente. Un fracaso no es suficiente. Se habían dicho tan descuidadamente, pero habían cavado profundo, incrustándose en los rincones de mi mente, haciendo que fuera más difícil ver con claridad. Al principio traté de ignorarlos, presionándolos con el trabajo, con pequeños momentos de alegría compartidos con Ethan y Jack, pero los silenciosos susurros de duda nunca desaparecieron por completo. La verdad era que tenía miedo, miedo de ser abandonado, miedo de estar solo, miedo de que la percepción que mi familia tenía de mí fuera de alguna manera cierta, que tal vez realmente no era lo suficientemente bueno. Pasé horas sentada en el porche trasero, viendo la puesta de sol sobre los árboles, tratando de ordenar mis pensamientos. Ethan me había sugerido tomarme unos días libres del trabajo para aclarar mi mente, pero sabía que no podía simplemente eliminar todas las emociones con las que estaba luchando. No fue tan fácil. Una noche, después de acostar a Jack, me senté con mi taza de té en la cocina. La casa estaba tranquila, demasiado tranquila, y por primera vez sentí el peso del silencio entre mi familia y yo, entre yo y yo. Quería darle sentido a todo. Quería entender por qué me había dejado estancar en un ciclo de buscar la aprobación de personas que nunca podrían dármela. Se sentía como si hubiera estado esperando un amor que nunca llegaría. Esa noche abrí un cuaderno, algo que no había hecho en años. Las páginas estaban en blanco, pero de alguna manera parecían atractivas, como si estuvieran esperando que derramara todas mis emociones. Las palabras llegaron lentamente al principio. Nunca sentí que era suficiente para ellos, escribí. Mi madre siempre estuvo muy orgullosa de Megan. Ella era todo lo que yo no era. Nunca pude estar a la altura de sus expectativas. No importa cuánto lo intenté. Hice una pausa, las palabras picaban, pero no había forma de detenerlas ahora. Siempre pensé que estaba haciendo lo correcto. Trabajé muy duro, pero nunca fue por el trabajo. Siempre se trataba de que me probara a mí mismo ante ellos. Siempre estaba tratando de ganarme su amor, ganarme su aprobación. Pensé que si tenía éxito en la vida, finalmente me verían, pero nunca lo hicieron. Siempre fui el segundo, siempre. Dejé el bolígrafo por un momento, dejando que se derramaran las lágrimas. No fue solo el dolor de los insultos en la boda. Fueron años de nunca ser visto por quien realmente era. Pensé que había enterrado ese dolor. Pensé que había superado a la niña que siempre se esforzaba tanto por complacer, pero aún estaba allí. En realidad nunca se había ido. Miré las palabras que había escrito y una ola de ira se apoderó de mí. Pero esta vez no fueron las dudas sobre mí mismo lo que me había definido durante años. Fue enojo conmigo mismo por permitir que mi familia controlara mi sentido de valía durante tanto tiempo. No más, me dije a mí mismo. Estaba acabado. Cerré el cuaderno y lo dejé a un lado, con las manos temblando. No se trataba solo de mi familia. Esto era sobre mí. Había pasado años viviendo a su sombra, temerosa de mostrarme completamente como yo misma. Pero ahora sabía que no podía seguir viviendo así. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, me di cuenta de algo. No se trataba solo de liberarme de mi familia. Se trataba de liberarme de la historia que me había estado contando durante tanto tiempo. La historia de que no era suficiente, que necesitaba probarme a mí mismo. No necesitaba seguir disculpándome por quién era yo. No necesitaba esconder partes de mí misma solo para ser aceptada. Ya era suficiente. Ethan se sentó a la mesa de la cocina con Jack, ambos mirándome con sonrisas, sin darse cuenta de la batalla interna que había estado librando. Pero por primera vez en semanas, sentí un cambio dentro de mí. Había estado tan concentrada en el juicio de mi familia, pero ahora veía que lo más importante era aceptarme a mí misma. Defectos, imperfecciones y todo. Al mirarlos me di cuenta de algo poderoso. Tenía una familia, y esta familia, Ethan y Jack,
me vieron. No vieron una versión fallida de mí, como lo hicieron mis padres y Megan. Me vieron tal como era, y eso fue suficiente. Los días posteriores a mi profunda inmersión en el pasado se sintieron diferentes. El aire pareció aclararse, mis pensamientos más agudos. Por primera vez en mucho tiempo, comencé a sentir que estaba saliendo de una niebla. La lucha no había terminado, ni por asomo, pero estaba empezando a darme cuenta de algo. No tenía que seguir demostrando mi valía a nadie. No tenía que seguir regalando pedazos de mí mismo para hacerlos felices, especialmente cuando nunca me habían visto realmente. La primera señal de cambio llegó durante una mañana normal con Jack. Estaba sentado a la mesa de la cocina, con un panqueque a medio camino de su boca, cuando de repente me miró con esos ojos anchos y curiosos. «Mamá, ¿por qué siempre haces panqueques como este?», preguntó, con voz inocente pero llena de genuina curiosidad. Hice una pausa. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Por qué siempre hacía panqueques así? ¿Fue porque era algo que mis padres solían hacer por mí? ¿Algo a lo que me había acostumbrado, casi sin pensarlo? No lo sé, respondí en voz baja. El peso de la pregunta pendía entre nosotros. Tal vez porque pensé que haría las cosas bien. Mejor. Haz felices a todos. Jack parpadeó hacia mí. Pero a ti también te gustan los panqueques, ¿verdad? Sonreí, sintiendo que mi corazón se ablandaba. Sí, cariño, yo sí. Entonces, ¿por qué no los haces solo para ti, si te gustan?, dijo con esa lógica pura y sin filtros que solo un niño podría poseer. Me reí entre dientes, pero por dentro, algo cambió. Él tenía razón. Había pasado gran parte de mi vida tomando decisiones por otras personas, tratando de enorgullecer a mis padres, tratando de encajar en un molde que ni siquiera me convenía. Y aquí estaba mi hijo, enseñándome que lo más pequeño también podía ser para mí. No necesitaba sacrificar mi felicidad para mantener felices a los demás. Podía tomar decisiones que me sirvieran a mí, no solo a otros. Esa tarde hice otro pequeño cambio. Rechacé una petición de Megan. Ella había llamado preguntando si podía comprarle algunos comestibles, diciendo que estaba demasiado ocupada con los niños. En el pasado, habría dejado todo para ayudarla, sin siquiera pensarlo dos veces, pero esta vez no lo hice. Lo siento, Megan, dije con calma, aunque mi corazón latía un poco. No puedo hacerlo hoy. Tengo cosas que necesito hacer por mí mismo. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Casi podía oír su sorpresa. «¿Qué quieres decir para ti?», ella preguntó, su voz mezclada con confusión. Exhalé profundamente. Las palabras llegaron más fácilmente de lo que esperaba. He estado corriendo vacía durante mucho tiempo, Megan. Yo también necesito cuidarme. No puedo seguir poniéndome en último lugar. Hubo otra pausa, luego un resoplido de incredulidad. Bien, respondió Megan bruscamente. Supongo que se lo preguntaré a alguien más. De todos modos, siempre estás muy ocupado con tu pequeña vida perfecta. Sus palabras dolieron, pero yo no me inmuté. Esta vez no. Tenía que proteger mis límites, incluso si eso significaba enfrentar su decepción. Colgué el teléfono, mirándolo fijamente por un momento como si el peso de la decisión se hundiera. Pero no fue así, se sintió liberando. Ya no era solo un sistema de apoyo para todos los que me rodeaban. No era solo la hermana mayor confiable con la que siempre se podía contar. Se me permitió tener mi propia vida. Se me permitió elegir mi felicidad, sin importar cómo hiciera sentir a los demás. Más tarde, esa noche, mientras veía a Jack jugar con sus juguetes en la sala de estar, me di cuenta de algo profundo. No solo vivía para él, yo también vivía para mí. Ethan, Jack y yo, esta era mi familia, la que realmente importaba, el que me vio por lo que era y me aceptó sin condiciones. Pero el cambio no fue solo por la familia, también se extendió a mi carrera. Siempre me había impulsado, pero mi trabajo nunca había sentido que realmente me perteneciera. Siempre se había tratado de demostrar mi valía a los demás, como todo lo demás en mi vida. Pero ahora lo veía de manera diferente. Había pasado años liderando equipos de investigación, logrando avances y superando los límites en biotecnología, todo mientras descuidaba mi propio bienestar y felicidad. Una tarde, mientras trabajaba en un nuevo proyecto, me di cuenta de que estaba volcando toda mi energía en algo que ya no me satisfacía. El éxito no era lo que había imaginado para mí. La unidad no estaba allí como solía estar.
No solo trabajaba para impresionar a mis colegas o dar a conocer mi nombre. Había perdido el sentido de propósito. Cerré mi computadora portátil, el silencio en la habitación era casi ensordecedor. Necesitaba reconectarme con por qué comencé esta carrera en primer lugar, por qué amaba la investigación y la innovación, por qué me encantaba ayudar a otros con los avances por los que había trabajado tan duro. Esa noche me senté en mi escritorio durante horas, redactando nuevas ideas, haciendo una lluvia de ideas de proyectos que realmente me entusiasmaron. Por primera vez sentí que un fuego se reavivaba dentro de mí, una pasión por el trabajo, no por los elogios. Y no se trataba solo de mi trabajo, se trataba de tomar el control de mi vida. Se trataba de tomar decisiones alineadas con quién era realmente, no con quién pensaba que otros querían que fuera. No era solo una hija, no era solo una hermana, no era solo un empleado. Yo era yo, y eso fue suficiente. Habían pasado semanas desde que comencé a hacer cambios. Semanas desde que decidí que no iba a tolerar que me trataran como invisible. Semanas desde que comencé a decir que no a las personas que siempre habían esperado que sacrificara mi tiempo, mi energía, mi paz. Pero a pesar de los límites que había estado estableciendo, a pesar de la distancia que había comenzado a poner entre mi familia y yo, todavía había una parte de mí que se sentía inestable. Una parte de mí que todavía no estaba muy segura de haber roto por completo las cadenas que me habían atado durante tanto tiempo. Había hablado una vez cuando le dije a Megan que no podía recoger sus comestibles, pero aún no había confrontado a mis padres. El peso de su juicio todavía se sentía como una mano invisible presionándome, a pesar de que no había tenido noticias de ellos en días. Y ese silencio, aunque liberador de muchas maneras, dejó espacio para la duda. ¿Realmente me había liberado? Ya no podía ignorarlo. Tenía que hablar con ellos. Tuve que enfrentarme a las personas que habían moldeado gran parte de quién era yo, buenas y malas, y establecer el límite final. Necesitaba que supieran que mi valía no estaba determinada por su aprobación. La decisión de enfrentarlos no fue fácil. Mi estómago se retorció de ansiedad cuando me senté a escribir el mensaje, sabiendo muy bien que esta conversación podría cambiarlo todo. Siempre había sido yo quien mantenía la paz, quien permanecía en silencio para evitar confrontaciones. Pero esta vez el silencio ya no me protegería, no me daría la vida que quería. Les pedí que nos encontráramos en un pequeño café del centro. Quería que fuera un terreno neutral, alejado de la casa donde se habían establecido muchos de nuestros viejos patrones. Cuando estuvieron de acuerdo, sentí el familiar aleteo de nervios. ¿Lo entenderían? ¿Intentarían manipularme para que me sintiera culpable? O peor aún, ¿actuarían como si nada estuviera mal? Llegó el día de la reunión, y llegué temprano, sentada en la cabina de la esquina, bebiendo mi café, tratando de calmar la respiración. Cuando mis padres entraron, estaban tan perfectamente juntos como siempre. El traje de mi padre crujiente y planchado, el cabello de mi madre inmaculado. Ambos parecían la imagen de la compostura, y por un momento casi pensé que estaba imaginando la necesidad de esta conversación. Tal vez realmente no me trataron de la manera que pensaba, pero tan pronto como se sentaron, lo supe. La tensión en el aire era espesa, juicios tácitos, expectativas, suposiciones. Todo seguía ahí, como un elefante en la habitación que ninguno de los dos quería reconocer. Lily, dijo mi padre primero, inclinándose con una sonrisa forzada. Supongo que querías hablar de las fiestas nuevamente. Hemos estado pensando en ello y nosotros... Lo interrumpí, con la voz más firme de lo que esperaba. No, papá, no estoy aquí para hablar de las fiestas. Estoy aquí para hablar de mí, sobre cómo he pasado toda mi vida tratando de obtener tu aprobación. Cómo intenté estar a la altura de la imagen que querías para mí, pero nunca pude, y ahora he terminado. Sus rostros se congelaron. Mi madre abrió la boca para hablar, pero yo levanté la mano y la detuve. Me he pasado la vida viviendo para ti y Megan, tratando de demostrar que importaba. Trabajé duro, logré cosas, pero nunca fui suficiente, y ya no voy a hacer eso. No voy a seguir pidiéndote amor o validación. Mi padre parecía desconcertado, pero los ojos de mi madre se entrecerraron. Se movió incómodamente en su asiento, su fachada habitual resbalando ligeramente. Lily, así no es como te criamos. Siempre has sido tan independiente, tan centrado en tu carrera. ¿Por qué importa esto de repente ahora? Me incliné hacia adelante, mirándola directamente, con los ojos fijos.
porque estoy cansada de fingir. Estoy cansada de ser la que siempre se sacrifica por los demás. He sido esa persona durante demasiado tiempo, haciéndome pequeño solo para que pudieran sentirse mejor consigo mismos. Pero he terminado. Hubo un largo silencio. El peso de mis palabras flotaba en el aire y por un momento pensé que podrían irse. Pero entonces mi madre habló con la voz fría y aguda. Lily, estás siendo irrazonable. Siempre te hemos apoyado, siempre. Pero ahora estás actuando como si hubiéramos hecho algo mal. Estás tirando todo por algunos... Rebelión infantil. Sus palabras calaron hondo, pero yo no me inmuté. No es rebelión, mamá. Se trata de respeto. Respeto por mí mismo. No puedes tratarme como si ya no importara. No puedes decirme cómo vivir mi vida, cómo tener éxito, cómo ser feliz. He terminado de vivir según tus reglas. Estoy viviendo para mí ahora. Mi padre soltó un profundo suspiro, sacudiendo la cabeza. Esto es un error, Lily. Solo queríamos lo mejor para ti. No, dije con firmeza. Querías lo mejor para ti, lo que pensaste que era lo mejor para mí, pero nunca me preguntaste qué quería. Nunca me preguntaste si era feliz. El silencio se prolongó, pero esta vez fue diferente. No fue incómodo, lo fue liberador. Había dicho todo lo que tenía que decir, y finalmente me estaban escuchando, aunque no quisieran. Necesito go, dije después de un momento, poniéndome de pie lentamente, con el corazón acelerado. No espero que lo entiendas, pero necesito que respetes mi decisión. Cuando me giré para Liv, escuché la voz de mi padre, más suave esta vez. Lily, por favor, esto no tiene que ser permanente, pero no me di la vuelta. No se trata de ser permanente, dije en voz baja. Se trata de ser real, y he terminado de fingir. Salí del café y entré al aire fresco, con la respiración más fácil y los hombros más ligeros. Por primera vez en mi vida sentí que finalmente me había defendido por mí misma. No fue fácil y no fue perfecto, pero había dado el primer paso. Había tomado el control de mi vida. Los días posteriores a mi confrontación con mi familia sentí que había entrado en un nuevo capítulo de mi vida. Había una extraña quietud en la casa, como si hubiera dejado escapar un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Pero en ese silencio también había claridad. Mis padres habían estado en silencio durante días, y me hizo preguntarme si siquiera entendían lo que les había dicho. No esperaba que cambiaran de la noche a la mañana, pero el peso de mi decisión todavía se asentaba dentro de mí. Ethan también notó la diferencia. Siempre lo había apoyado, pero ahora parecía aún más comprensivo, como si el aire de nuestra casa hubiera cambiado para mejor. Jack, como de costumbre, felizmente ignoraba la tensión que había existido. Estaba ocupado dibujando dinosaurios y extraterrestres, su mundo libre de las complejidades de la edad adulta. Envidiaba esa simplicidad, esa capacidad de avanzar sin el bagaje de cicatrices emocionales. Pasé más tiempo solo, dando largos paseos por el parque, sumergiéndome en libros que había dejado de lado durante mucho tiempo y reconectándome con pasatiempos que alguna vez amé. Por primera vez en años, sentí una sensación de calma que no dependía de la opinión de nadie más. Era mío, todo mío. Pero ya no se trataba solo de mí, sino de mostrarle a Jack lo que significaba establecer límites, vivir auténticamente y no doblegarse bajo presión. Quería que viera que ser tú mismo era lo más importante que podías hacer, incluso cuando significaba tomar decisiones difíciles. Entonces sonó el teléfono. Mi corazón dio un vuelco cuando vi el identificador de llamadas. Mamá. No había hablado con ella desde nuestra reunión en el café, y no sabía si estaba listo para contestar. Pero no pude evitarlo para siempre, ¿verdad? Dudé un momento antes de responder, con el estómago revuelto de nervios. ¿Hola? Lily. La voz de mi mamá era vacilante, tensa. Creo que tenemos que hablar. No estaba segura de lo que esperaba, pero escuchar su voz, tan pequeña e insegura, hizo que algo cambiara dentro de mí. Había pasado tantos años esperando que ella dijera estas palabras, pero ahora no sentía prisa por comprometerme. Ya no era esa niña tratando de ganarse su amor. Estoy escuchando, dije con calma, tratando de calmar la respiración. Hizo una larga pausa y, cuando finalmente habló, su voz se llenó de emoción. Sé que las cosas no han sido fáciles entre nosotros, y sé que no siempre he sido la madre que necesitabas, pero tienes que entenderlo. Pensé que estabas haciendo lo mejor para ti. Pensé que si te presionaba,
Si establecía altas expectativas, tendrías éxito. Quería que fueras fuerte, que fueras más de lo que nunca fui. Cerré los ojos, tratando de no dejar que resurgieran las viejas heridas. Lo entiendo, mamá. Pero eso no cambia el hecho de que he pasado toda mi vida sintiendo que no era suficiente para ti, y no puedo seguir viviendo así. Escuché un sollozo silencioso al otro lado de la línea. Lo siento, Lily. Nunca quise hacerte daño. Yo solo pensé que el amor se trataba de empujar, de hacerte mejor. Y tal vez eso fue amor para ti, le dije suavemente, pero no fue amor para mí. Necesitaba aceptación, no críticas. Necesitaba que me vieras por quién era, no por quién querías que fuera. Otra larga pausa. No sabía qué vendría después, pero no esperaba esto. Eso lo veo ahora, dijo en voz baja. No sé cómo arreglar las cosas, pero quiero intentarlo. Quiero ser parte de tu vida, Lily, no solo un recuerdo lejano de alguien que te falló. Sentí una oleada de emoción inundándome. Había querido esto durante tanto tiempo, pero al escucharlo ahora, no estaba seguro de qué hacer con él. Mamá, no te estoy pidiendo que seas perfecta. Solo te pido que seas sincero conmigo, a verme. Puedo hacer eso, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Hice una pausa, sin estar seguro de las próximas palabras que saldrían de mi boca. La decisión que había tomado no se trataba de borrar el pasado, se trataba de seguir adelante con la verdad. No sé si podremos volver a cómo eran las cosas, mamá, pero estoy dispuesto a intentarlo. Estoy dispuesto a ver si podemos reconstruir lo que hemos perdido. Haré lo que sea necesario, dijo, con la voz ligeramente quebrada. Y en ese momento me di cuenta de que este era el comienzo de un nuevo viaje, no solo para mí, sino para toda nuestra familia. No iba a ser fácil, no iba a ser perfecto, pero fue un comienzo. Mientras colgaba el teléfono, sentí que un peso se me levantaba de los hombros. Fue una conversación, pero se sintió como el primer paso hacia la curación para los dos. Miré a Ethan, que me había estado observando en silencio desde el otro lado de la habitación. Me dio una pequeña sonrisa de complicidad, como si entendiera exactamente lo que acababa de suceder. Y me di cuenta, con una claridad que no había sentido antes, de que mi curación no se trataba de arreglar a mi familia, sino de aprender a curarme a mí mismo, en mis propios términos. La semana después de esa llamada telefónica con mi mamá se sintió como un sueño. O tal vez fue solo la calma antes de la tormenta. No esperaba que todo cambiara de la noche a la mañana, pero algo en mí había cambiado. No era la misma persona que era hace unas semanas. Había tomado el control de mi vida y sentí que finalmente estaba entrando en una versión de mí mismo que había enterrado durante tanto tiempo. Esa noche, mientras Ethan y yo metíamos a Jack en la cama, miré a mi hijo con una sensación de orgullo que no había sentido en años. Era solo un niño, pero me di cuenta de que ya estaba aprendiendo de mí. Él no me veía como una decepción o alguien que necesitaba probar algo. Él me amaba tal como yo era, y eso fue suficiente. Mamá, dijo Jack de repente mientras se sentaba en la cama con los grandes ojos marrones muy abiertos de emoción, ¿vamos al parque mañana? Le sonreí, mi corazón se hinchaba. Por supuesto, cariño. Iremos mañana. ¿Qué tal después del desayuno? ¡Yay! Jack vitoreó, sus pequeñas manos aplaudiendo juntas de emoción. Siempre había estado tan lleno de vida y sabía que era feliz, genuinamente feliz, no por nada de lo que hice por él, sino porque simplemente tuvo que vivir el momento. Quería ser más así, sin la carga del pasado, sin miedo a vivir. Al día siguiente, pasamos toda la tarde en el parque. Jack corrió. Sus risas resonaron en el aire mientras Ethan y yo nos sentábamos en el banco, hablando de todo y de nada. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que una satisfacción pacífica me invadía. No necesitaba la aprobación de nadie para sentirme completa. Tenía todo lo que necesitaba aquí mismo. Pero esa tarde también trajo una realización que me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No solo estaba reclamando mi vida para mí, también estaba construyendo algo mejor para Jack. Le estaba mostrando lo que significaba establecer límites, defenderte a ti mismo, no permitir que nadie te pisotee. Le estaba enseñando que el amor nunca debería venir con condiciones, y que el respeto y la amabilidad eran más importantes que cualquier cantidad de éxito o riqueza material. Mientras hacíamos las maletas para irnos, Jack corrió hacia mí, sosteniendo una pequeña flor que había recogido de la hierba. Su manita estaba extendida hacia mí, la flor temblando en sus manos. Para ti, mami,
dijo tímidamente, con el rostro resplandeciente de orgullo. Tomé la flor y me agaché para besarle la frente. Gracias, mi amor, es hermoso, susurré, abrazándolo. En ese momento me di cuenta de que esto, el amor entre nosotros, era todo lo que importaba. Más tarde esa noche, cuando Ethan y yo estábamos acostando a Jack, sentí una profunda sensación de gratitud. Gratitud por Ethan, quien me había apoyado en todo, quien ni una sola vez me hizo sentir que tenía que ser otra cosa que yo misma. Gratitud por Jack, quien me había mostrado lo que significaba amar sin miedo, abrazar la vida sin dudarlo. Y gratitud por el nuevo yo, la mujer que ya no necesitaba la aprobación de su familia para sentirse completa. Mientras me paraba en la puerta de la habitación de Jack, viéndolo dormir profundamente, me di cuenta de que finalmente había encontrado la paz. No era la paz que alguna vez había esperado de mi familia, sino la que viene cuando aprendes a aceptarte a ti mismo, con defectos y todo. Era el tipo de paz que proviene de saber que, pase lo que pase, eres suficiente, que no tienes que ser nadie más para ser digno de amor. El teléfono sonó en mi bolsillo, y por un breve segundo dudé antes de sacarlo. Sabía quién era, mi madre, pero esta vez no sentí la misma ansiedad que tenía antes. Esta vez no tenía miedo de lo que ella diría o de cómo me haría sentir. No necesitaba su aprobación para ser feliz. Ya no era su niña, tratando desesperadamente de ganarme su amor. Dejé que sonara, la decisión se sintió más ligera que nunca. Tal vez volvería a llamarla, tal vez no. No importaba. Lo que importaba era que finalmente estaba viviendo para mí. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de claridad que nunca antes había conocido. La niebla finalmente se había despejado y estaba lista para abrazar lo que viniera después, sabiendo que tenía todo lo que necesitaba dentro de mí. Mientras preparaba café y veía cómo la luz de la mañana se derramaba en la cocina, me di cuenta de que el próximo capítulo de mi vida ya había comenzado. Fue un capítulo que no fue dictado por las expectativas de nadie más. Ahora era mi historia, una en la que finalmente podía ser el héroe, no el personaje secundario.